¿Cuándo fue la última vez que una palabra tuya cambió algo? No me refiero a un discurso, no me refiero a algo extraordinario. Me refiero a una palabra cotidiana, una palabra dicha sin pensar, o una que tardaste años en pronunciar. ¿Cuándo fue la última vez de algo que dijiste o dejaste de decir y que tuvo consecuencias reales en tu vida o en la de otro? Hoy vamos a explorar algo que tres grandes sabios del mundo antiguo comprendieron con una claridad que a veces nosotros hemos perdido. Que la palabra no es solo comunicación. Que hablar es un acto que tiene peso, dirección y consecuencias. Que cada vez que abrimos la boca, algo en el mundo o en nosotros mismos se mueve. Estos tres sabios son Zoroastro, el profeta del fuego sagrado en la antigua Persia, Buda, el que despertó en la India, y Lao Tse, el maestro del taoísmo en China. Vivieron en épocas cercanas y los tres llegaron a preguntarse lo mismo. ¿Qué es una palabra? ¿Qué hacemos cuando hablamos? Sus respuestas son sorprendentemente distintas. Y esa diferencia, creo, nos dice algo esencial sobre la naturaleza del lenguaje. Zoroastro vivió, según la tradición persa, alrededor del siglo VII a.C., aunque algunos estudiosos lo ubican mucho antes, en la frontera entre el segundo y el primer milenio. Era sacerdote, pertenecía al clan Spitama y conocía desde niño los rituales del viejo politeísmo iraní. A los 30 años, su vida entera cambió. Rechazó los sacrificios cruentos, rechazó la religión del miedo y proclamó algo radical para su tiempo. Existe un solo principio supremo, fuente de la verdad y el orden, y ese principio nos habla. En el corazón del pensamiento de Zoroastro hay una distinción que lo atraviesa todo. Aya, la verdad, el orden y la rectitud. Y Druj, la mentira, el caos y la corrupción. Y esta distinción no es abstracta, no es filosófica en el sentido frío de la palabra, es concreta, cotidiana, y se juega en gran medida en el lenguaje. Cuando hablamos con verdad, cuando lo que decimos corresponde a lo que es, a lo que pensamos, a lo que sentimos, estamos del lado de Aya. Estamos participando en el orden sagrado del mundo. Cuando mentimos, cuando tergiversamos, cuando usamos las palabras para manipular o para destruir, estamos del lado de Druj. No solo cometemos un error moral, según Zoroastro, estamos literalmente contribuyendo al caos cósmico. Hay una figura en la tradición zoroástrica que se llama el Drugbant, el mentiroso activo, el que habla contra la verdad a sabiendas. Es considerado un agente del mal en el sentido más serio de la expresión. Y aquí aparece una de las enseñanzas más hermosas del mazdeísmo, la tríada ética que resume toda la práctica espiritual. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Primero el pensamiento, luego la palabra, luego la acción. La palabra es el puente, es lo que convierte la intención interior en realidad exterior. Es el lugar donde lo que somos por dentro se vuelve visible al mundo. Para Zoroastro, hablar no es una actividad neutral, es una toma de posición. Cada vez que abrimos la boca, nos alineamos con la verdad o con la mentira, con el orden o con el caos. Esta idea tiene algo que nos puede incomodar. ¿Cuántas veces al día hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces decimos algo que no creemos del todo o dejamos de decir algo que sabemos que es verdad? Zoroastro nos dice que eso tiene consecuencias, que la realidad es sensible a nuestras palabras, que el mundo que habitamos está hecho en parte de lo que decimos.
Siddhartha Gautama nació en el norte de la India, en lo que hoy es Nepal, en el siglo V a.C. En su observación y vivencia del sufrimiento, concluyó que la vida ordinaria, con todos sus placeres y sus distracciones, estaba construida sobre una ilusión, y abandonó todo para buscar la raíz del sufrimiento. Después de años de práctica, alcanzó lo que la tradición llama el despertar, y desde ese momento comenzó a enseñar. El Buda organizó su enseñanza en lo que se conoce como el noble camino óctuple, 8 principios de vida para quien busca la liberación. Y uno de esos 8 principios es Sammavaka, el recto hablar. La palabra Samma significa perfeccionado, completado, no simplemente correcto en sentido moral, sino completo, íntegro, alineado con la realidad tal como es. El habla correcta no es solo virtud personal, es la expresión sincera de toda la práctica budista. El mismo consiste en no mentir, no hablar con malicia, no usar palabras que hieran o destruyan, y no hablar de manera frívola y sin sentido. Pero hay algo más profundo en la visión budista del lenguaje, algo que va más allá de la ética de la comunicación. Las palabras no solo describen la realidad, la construyen. En la psicología budista, las palabras que repetimos se convierten en patrones mentales. Los patrones mentales se convierten en hábitos. Los hábitos dan forma a nuestra experiencia del mundo. Lo que decimos con el tiempo es lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que percibimos. Hay un concepto fundamental en el budismo que se llama papanka, a veces traducido como proliferación mental. Es la tendencia de la mente a expandir, complicar y multiplicar los pensamientos, y el lenguaje es en gran medida el vehículo de esa proliferación. Cuando te lastiman y te dices, siempre me pasa esto, nadie me quiere, soy un fracaso, estás usando las palabras para construir una prisión. Para el Buda, esas palabras no son una descripción de la realidad, son una fabricación. Y una fabricación que si la repetís lo suficiente, se vuelve tan sólida como una pared. Y aquí el Buda llega a algo que me parece extraordinario. Hay momentos en los que la respuesta más sabia no es hablar, es callar. Hay preguntas que el lenguaje no puede responder sin traicionarlas. El silencio del Buda no es ignorancia, es una forma de respeto por la complejidad de la realidad y también una advertencia. Las palabras son herramientas poderosas, pero tienen límites. No se puede confundir el mapa con el territorio. El budismo aporta una perspectiva única, la impermanencia de las palabras. Toda palabra que sale es impermanente, condicionada, insuficiente, para capturar la realidad total. Por eso el silencio no es fracaso del lenguaje, sino su cumbre. El silencio del maestro enseña más que 1000 sermones. Veamos ahora un concepto muy importante en la práctica del yoga y la filosofía de la India. Vishuddha, el chakra laringio. Vishuddha es el 5º chakra y el primero de los 3 centros superiores o espirituales. En la escalera entre la tierra y el cielo representa el peldaño donde la energía deja de ser emocional para volverse sutilmente espiritual. Funciona como un puente entre el corazón, anahata, y la mente intuitiva, ajna. Todo lo que el corazón siente y la mente piensa debe atravesar la garganta para manifestarse en el mundo. Su elemento es el éter, el akasha, la 5ª esencia que, según Aristóteles, compone las estrellas. El éter no es aire, no es visible, no es denso. Es el espacio-tiempo en el que algo puede existir. En la cosmología india, es el elemento a partir del cual se condensan los 4 inferiores:
el aire, el fuego, el agua y la tierra. Por eso Vishuddha está asociado al origen de la manifestación. Antes de que algo se materialice, existe ya como potencia en el espacio sutil. La palabra es, en ese sentido, un acto cosmogónico. En la tradición del yoga, el activar plenamente Vishuddha se adquiere Bhakti-siddhi, el poder de la palabra como semilla. Una semilla que, al ser colocada en el suelo de la realidad, germina siguiendo las leyes del universo. El quinto chakra habla de forma directa. Es como es, y que así sea. Esto no es arrogancia, es la confianza de quien ha alineado su intención con el orden natural. La semilla esencial es la palabra. Bhakti-siddhi es la habilidad de sembrar semillas que cumplan nuestro objetivo y destino último. La diosa Sarasvati es la deidad asociada a Vishuddha, patrona de la música, la comunicación y la expresión pura. Su mantra, Om Aim Sarasvati Namaha, que invoca la capacidad de expresarse con autenticidad desde el ser profundo, no desde la personalidad construida para sobrevivir en el mundo. Vishuddha equilibrado no es el chakra del que habla mucho, es el chakra del que sabe cuándo callar. Lao Tse es quizás la figura más misteriosa de los tres. Algunos dudan incluso de que haya existido como individuo histórico. Otros lo ubican en el siglo VI a.C., contemporáneo de Confucio. La leyenda dice que era archivero en la corte de los Zhou, un hombre viejo, silencioso, que un día decidió abandonar la civilización y retirarse al oeste. En el paso de la frontera, el guardia lo reconoció y le pidió que dejara por escrito su sabiduría antes de partir. El resultado fue el Tao Te Ching, 81 brevísimos capítulos que son para muchos el texto espiritual más profundo que haya producido la humanidad. Y el Tao Te Ching comienza con una de las frases más radicales de toda la literatura espiritual. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Es una afirmación desconcertante. El libro abre diciéndote que lo más importante no puede ser dicho, que el lenguaje, por su propia naturaleza, traiciona la realidad que intenta capturar. Porque el Tao, el principio fundamental de la existencia, el flujo eterno que sostiene todo lo que es dinámico, continuo e indivisible. Y el lenguaje funciona dividiendo, nombrando, separando esto de aquello, el cielo de la tierra, el bien del mal, el yo del otro. Cada vez que ponemos nombre a algo lo separamos del fondo e indiferenciado de la realidad. Y esa separación es útil, nos permite pensar, comunicarnos, actuar. Pero también es, en algún sentido, una violencia. Un corte en algo que en su naturaleza más profunda no tiene cortes. De aquí surge la actitud del sabio taoísta frente al lenguaje. No es que Lao Tse diga que hay que callar siempre. Es que propone hablar desde el Wu Wei, sin forzar, sin querer controlar, sin pretender que las palabras puedan atrapar la realidad entera. Soñé un sueño con ventanas que dejaban ver sueños, en los que recorro mis palabras como un delirio. El cielo se superpone y detrás de las ventanas vuelvo por ondas, por sonidos, por vuelos en los que recorro silencios. Vuelvo por sueños en los que sueño que soy aire y me respiro. El sabio habla cuando es necesario. Y cuando habla, sus palabras son sencillas, sin adornos y sin trampa.
No busca convencer ni impresionar. Habla como fluye el agua, sin esfuerzo, adaptándose al terreno. El que sabe, no habla. El que habla, no sabe. El que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Esta frase del capítulo 56 del Tao Te Ching puede parecer una contradicción. Creo que la clave está en entender el tipo de hablar al que se refiere. No dice que el sabio no pronuncia palabras. Dice que el sabio no habla para demostrar, para dominar, para llenar el silencio. El sabio habla desde el centro que reposa, no desde la agitación del ego que necesita ser escuchado. Cuando el Tao Te Ching abre con la paradoja que toca directamente el corazón de Villudha, el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao. Esta no es una negación del lenguaje, es una advertencia sobre su límite. La garganta es el umbral entre lo que puede decirse y lo que no puede decirse. Villudha vive exactamente en esa frontera. El Tao Te Ching en el capítulo 5 dice: el Tao se parece a un fuelle, vacío, pero de infinita capacidad. Cuanto más lo usas, más produce, pero cuanto más hablas de él, menos lo comprendes. Mantente en silencio. La paradoja no se resuelve, se habita. El taoísmo enseña que hablar es gastar chi, energía. Cada palabra que sale carga una porción de energía vital. El arte del sabio es aprender a hablar sin perder energía. Ser breve y preciso. No quejarse. No hacer promesas vacías. No usar palabras que proyecten imágenes negativas. El silencio cultivado no es mutismo. Es la práctica del ayuno de la palabra, que reeduca al ego de su costumbre de hablar todo el tiempo. Escuchar es convertirse en espejo. El universo acepta sin condiciones nuestras palabras y nos devuelve el reflejo de nuestra propia energía. Aprender a escuchar sin prejuicios, sin emociones densas, sin el ego interponiéndose. Eso es alinearse con el Tao. La comunicación sincera y fluida no es una técnica, es consecuencia natural de una mente en reposo. En la cartografía energética china, el punto acupuntural Tiantú es el gran resonador de la garganta. Su nombre significa impronta celeste o ventana al cielo. Se localiza en la depresión justo encima del esternón, exactamente donde el cuello se une al tórax. Es el umbral entre la cabeza, el cielo, y el cuerpo, la tierra. Y ahora vamos a detenernos un instante para comprender el significado de la palabra impronta. Del latín imprimere, hacer presión o estampar. Es el sello distintivo, carácter o influencia indeleble que una persona, una obra de arte, una época histórica o una vivencia traumática deja sobre otra cosa o persona. La clave de esta definición radica en 3 vectores semánticos que la diferencian de una simple huella. La transferencia por contacto profundo, a diferencia de una influencia pasajera, hace que la impronta implique un contacto modelador. No es una copia superficial, sino una transferencia de estructura o esencia. Una impronta no se lava ni se borra fácilmente. Puede atenuarse o reinterpretarse, pero el moldeado inicial permanece como base fundacional. La impronta es única e irrepetible. Es lo que permite reconocer un estilo propio, por lo tanto, es un sello de autor. Impronta no describe simplemente algo que queda atrás como una huella, sino algo que configura hacia adelante. Es el principio activo del moldeado. Cuando decimos que alguien tiene una fuerte impronta,
afirmamos que su esencia actúa como un referente sobre la realidad circundante. Por ello, es una palabra particularmente valiosa para explicar fenómenos de influencia profunda y duradera sin caer en la noción vulgar de copia. Cuando nos expresamos a través de Tiantú, lo hacemos a través de la palabra sincera en su justa medida. Tiantú conecta la circulación de la energía entre el cuerpo y la cabeza, entre lo mundano y lo espiritual. Es el punto de tratamiento por excelencia para los trastornos funcionales de la voz y los bloqueos emocionales en la comunicación. La medicina tradicional china habla de energía rebelde, energía que sube de forma desordenada en lugar de descender ordenadamente. El miedo a hablar, la emoción reprimida, la mentira sostenida, todo esto hace que el chi se revuelva en la garganta. La voz se pierde, la tráquea se contrae, la tiroides se altera. La voz se pierde, la tráquea se contrae, la tiroides se altera. El pulmón es la puerta de la voz, dice la tradición. Una energía pulmonar vigorosa produce una voz potente, una energía deficiente, una voz sin brillo o afonía. El paralelo con Villuda es directo. Ambos gobiernan el mismo territorio energético desde cosmovisiones distintas que se iluminan mutuamente. Tiantú es literalmente el punto donde el cielo entra al cuerpo a través del aliento. Cada respiración consciente que atraviesa ese punto es ya una práctica de Villuda. Lo que me parece fascinante es que estas tres visiones no se cancelan, se complementan. Necesitamos la mirada de Zoroastro para recordar que las palabras tienen peso moral, que mentir no es neutro, que la verdad dicha con valentía sostiene algo esencial en el tejido de la realidad. Necesitamos la mirada del Buda para recordar que las palabras que nos decimos a nosotros mismos construyen nuestra experiencia, que podemos usar el lenguaje para liberarnos o para encerrarnos, que el silencio a veces es la respuesta más sabia. Y necesitamos la mirada de Lao Tse para recordar que la realidad siempre es más grande que lo que podemos nombrar, que la humildad frente al misterio es una forma de sabiduría, que no todo necesita ser dicho, no todo necesita ser explicado. La palabra perfecta no es la que lo dice todo, es la que abre el espacio justo para que el otro encuentre su propia verdad. Antes de terminar, quiero volver a la pregunta con la que empezamos. ¿Cuándo fue la última vez que una palabra tuya cambió algo? Hoy, si querés, podés hacer un experimento pequeño. No tenés que meditar durante horas, no tenés que estudiar textos antiguos. Solo presta atención por un día a las palabras que te dices a vos mismo. No a las que dices en voz alta, a las internas, esas que nadie escucha excepto tú. Las que se repiten en silencio cuando algo sale mal, las que te acompañan cuando te miras al espejo. Tres sabios, a miles de kilómetros de distancia y a cientos de años de diferencia, llegaron a la misma intuición, que somos en gran medida lo que decimos y que tenemos el poder y la responsabilidad de elegir con más conciencia las palabras que habitamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Anda, esta palabra robada de mi silencio, sonido que escapa del vacío. Desarmó este verso la noche, parte de otro sol. Quiere este cuerpo calmar su aliento, soplando el humo de todo el ruido.